Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy, 28 de septiembre del año del Señor 2021. Estoy conectado con 29 estudiantes del curso D1TA, D1TV de Introducción al Derecho de la institución. Aquí en el aula 704, porque una profesora ocupó la nuestra, la 301. Estamos con 20 estudiantes, mal contados, con abajo. Espero que se encuentren bien, disfrutando de salud y bienestar, y que puedan ir cumpliendo todas sus metas y todas las situaciones que a rigor tienen. Vamos a iniciar con antes de saludarlos, con una situación de María José Contreras. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Le hago una preguntita. La nota del escrito de la mujer de la casa de la universidad va a quedar para este corte. Sí, para este corte. Ah, listo, profe. Entonces, la nota del taller del 9% vienen quedando juntas entonces, la de la mujer de la casa de la universidad. Ahí sí no le entendí. Eso no le entendí. Para el trabajo que hay que hacer para el 30. O sea, va a quedar como el trabajo del 30 ya está expuesto en el ABA. Sí, profe, pero a lo que me refiero es que si la nota va a ser conjugada con la de la mujer de la casa de la universidad, como claro, en el corte pasado. En el entendido que ya el primer corte se calificó, vamos para el segundo corte. Pero mi pregunta es, la otra actividad distinta a esa que usted ha anunciado, ¿ya está en el ABA? No evada la mirada, Esteban. No evada la mirada. No evada la mirada. No evada la mirada. Estoy preguntando que si hay actividad distinta. Profesor, buenas tardes. Sí, la diferencia entre la autonomía sí está en el ABA hace rato. Bueno. Sí, profe, está ahí. Ah, bueno, profe, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esa mañana hay que presentarla antes de las 12 de la noche. Ok. Y de ahora en adelante, quien pide tanto que le abran la plataforma, no se abrirá. Repita, Esteban, conmigo. No se abrirá. ¿Por qué no se abrirá? Porque eso se descompone todo. Después eso queda en otras celdas. Ustedes porque no pueden ver el ABA como uno lo configura. Pero cuando se da otra fecha, se abre otra celda y se desconfigura mucho ese asunto. Entonces vamos a ser consecuentes con lo que nos dicen los compañeros aquí. Vamos a terminar esas dos actividades bien hechecitas. La mujer de la casa de la universidad no es a poner panegíricos ahí raros. Eso pide una cosa muy concreta. ¿Qué es lo que le pide? Le pide, por favor, que ustedes sean consecuentes con, habiendo visto ese documental, ¿cuál es el imaginario paisa? Porque el imaginario paisa es lo que nosotros pensamos. Es nuestro deber hacer, pero es también nuestro deber ser. ¿Listo? Recuerden, entre el deber hacer y el deber ser hay una distancia categórica, oigan eso tan duro, como la que hay entre la legalidad y la legitimidad, como la que existe entre el Estado social de derecho y el Estado de derecho, como la que existe entre el bloque de constitucionalidad y el neoconstitucionalismo. Perdón, que son giros que este curso va a tener. Porque recuerden que nosotros estamos estimados sobre la pregunta por el derecho. De ahí no nos hemos movido, ni nos podemos mover. ¿Qué es derecho? Y ese a qué es derecho, usted, toda clase que tenemos, usted le abona. ¿Qué es derecho? ¿Qué es derecho? Ojalá tuviera una bitácora para decir eso, para responderse. ¿Qué es derecho? ¿Qué aprendí de derecho hoy? ¿Qué es derecho? Y les aseguro
que si usted hace eso cada clase, tiene un conocimiento cierto en derecho. Y no porque yo sea el que coordino la clase, sino porque usted se deja guiar por las fuentes del derecho. ¿De cuál derecho? El que nos interesa a nosotros, del derecho colombiano. Yo conozco cursos de introducción al derecho muy cerca de aquí que están leyendo a Platón. Pues qué rico no tener todo el tiempo para leer a Platón, para leer a Aristóteles, para leer a los primos de aquel, a Diocleciano, a Vespasiano, para leer todas esas cosas. Pero eso es fundante en derecho. Eso no es fundante en el derecho colombiano. Y ustedes están en un curso de introducción al derecho donde es como abrirles así, miren, usted en su primer semestre, en el primer curso, es como abrirles el abanico del derecho. Y que usted sea solvente en los conceptos fundamentales del derecho. Y ahí cumplimos, créame, con eso cumplimos. Saludo muy especialmente a Alejandra Uribe, a Lidio Vázquez, Andrea Zapata, Arelis Patricia Villa, Blanca Judy Quintero, Cristian Javier Rodríguez, Cristian Restrepo, Daniela Amador, Daniela Rodríguez, Daniela Zorrilla, Edwin Arbey Rojas, Emily Janet Velázquez, Germán Alexis Ruiz, Javier Antonio García, Jamie Yasmín Jaramillo, Johanna Patricia Cárdenas, Jonathan Santana, Jorge Esteban Baena, José Vicente Peña, Juan Carlos Palacios, Juan Miguel Tajuro, Juan Pablo Franco, Karina Córdoba, Lady Nayibe Gilizaza, Lady Juliana Ballesteros, Luis Santiago Cuadrado, Manuel Enrique Daza, María José Contreras, María José Sánchez, Mateo Bedoya, Natalia María Ramírez, Omar Andrés Perea, Sebastián Romero y Stephanie Hernández, para un total de 35 estudiantes en plataforma y 14 aquí. Ok. Sus nombres, por favor, que acá están anhelantes escuchando. Fuerte. Julián Buitrago. Zoraida Cordero. Wilson Arroyo. Estelina Murillo. Ara Pantoja. Valeria Álvarez. John Cardona. Juan Villada. Jorge Ríos. Ana Garte. Karina Rojas. Selene Sepúlveda. Noris Manco. Y Esteban Patricio Fernando. Con Esteban Ora pro nobis peccatori nostrum. Amén. Bueno, voy a iniciar y le vamos a poner mucha atención con una pequeña síntesis del primer corte. Nos aventuramos al segundo corte. Hoy proponemos las actividades del ABA, porque esas dos actividades que ustedes tienen expuestas allí, si bien son dos actividades del curso, esas dos actividades que ustedes lo saben, aunque responden a los contenidos del primer corte, serán evaluadas en el segundo corte. ¿De acuerdo? En eso habíamos quedado. En el segundo corte serán solamente dos actividades, sumadas a las dos anteriores para el segundo. Muy bien. El primer corte, ¿en qué se fundamentó? Se fundamentó en tres documentos: el de moral y derecho y el de la defensa de la autonomía en un país heterónomo de Carlos Gaviria, y un testigo mío que yo les propuse. Sobre eso que hicimos tres cosas solamente: las relaciones entre derecho y moral, y las relaciones entre iusnaturalismo e iuspositivismo. Les presenté varios contextos históricos y les presenté varios métodos teóricos del derecho. Ahí vamos. Eso fue lo que hicimos. Ahora, para el segundo corte, vamos a entrar en unas disposiciones de legalidad y de legitimidad presentes ¿dónde? Presentes especialmente en dos sentencias. Una sentencia, la C-224 de 1994 y la 381 del 2001. Creo que es así. Mateo avisó que mi café se enredó y
más enredado no pudo haber estado. Mateo, estamos hablándole. Estamos hablando entonces de la sentencia 224 del 94 y de la sentencia 08. Es que tengo esa duda. Sí, tengo la duda, por eso le estaba pidiendo a los que están más atentos. Mateo no tiene micrófono. Yo creo que es, a ver, vamos a buscar la sentencia, no podemos hacer así. Una tarea que les voy a poner, oiga, una tarea a todos y cada uno y cada una. Por favor, conozcan el índice de la Corte. Y ustedes están viendo informática. Dígale al profesor que por favor les colabore para conocer el índice de la Corte y cómo entra uno al índice de la Corte. Lo van a necesitar, no ahora, siempre, siempre, siempre. Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio Alejandro, Delio Valerio Vespasiano. Voy a buscar en el índice de la Corte esa sentencia. Mire, para la búsqueda en el índice de la Corte, usted entra a eso, así, índice de la Corte, eso es ciudadano. Hasta Esteban lo dejan entrar ahí. Usted entra y encuentra y pone como temática, pone la temática que usted va a buscar. ¿Qué voy a buscar yo? Sentencia que los jueces de Colombia crean derecho. ¿Les puede parecer más grave eso que les estoy hablando? Sentencia, así la pongo. Sentencia, jueces de Colombia crean derecho. Jueces de Colombia crean derecho. Entiendan que ya eso es una prerrogativa. No es lo mismo que crean, que crean. No es una profesión de fe. Es una creación. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice el índice. El índice nos dice... Profe, qué pena, pero antes de entrar al índice, dijito, ¿el complemento de los jueces crean derecho o primero ingreso al índice? No, primero tienes que entrar al índice, ¿cierto? Y habiendo entrado al índice, tú pones como materia, los jueces en Colombia crean derecho. Pero es que no creas que te estoy hablando peyorativamente, es en serio. Porque una cosa es que crean derecho y otra cosa es que crean en el derecho. Es como una profesión de fe, lo segundo. Aquí no son profesiones de fe. Aquí es, pero también la hay. Sí, pero también lo hay, como una profesión de fe. No, aquí es que crean derecho. Jóvenes, es la sentencia C-836 del 2001. La sentencia C-836 del 2001. Profe. Dime. Entonces ahí el crean no es de hacer. Sí, señor. De construir. Claro. Ya le Claro. entendí. Gracias. Claro. Bueno, por favor, la voy a descargar. Se las voy a mandar a... Y aquí vamos a aprender varias cosas con esta sentencia. Esta sentencia es muy importante. Esta sentencia es en dogmática. ¿Qué es dogmática? Hoy vas a aprender otro término en derecho, que si estás haciendo tu bitácora, es muy importante. ¿Qué es dogmática? ¿Qué es la dogmática? La dogmática es una racionalización en derecho cerrada, absolutamente cerrada. No hay más. No se dice más. No hay ningún otro atributo que la haga modificar. Dogmática jurídica, cerrada. Absolutamente, no, pudiera ser ius natural, no. Incluso esta es ius natural. Antes creíamos que la dogmática estaba tan cerrada que la tenía que aforar la ley y cerrar la ley. No.
No. La dogmática se puede expandir y puede ser de lo uno y de lo otro, puede ser mixta o puede ser absolutamente ius natural como esta. Entonces, antes que todo, se las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes la tengan y teniéndola es como tener un texto muy importante para que respondan por su pregunta por el derecho, para que pregunten al contexto. Y viene una cosa importantísima y es que esas sentencias todas tienen contexto. Esa sentencia, la 224, que los magistrados se preguntan, ve, y entonces, ¿cuál es la moral del pueblo colombiano? La moral del pueblo colombiano no fue que resultó de buenas a primeras. La moral del pueblo colombiano es porque en un momento crucial de la historia de Colombia hubo necesidad de preguntarse cuál es la moral del pueblo colombiano. Porque es asimismo la pregunta por la fuente del derecho. Y es el único recurso que hubo en la Corte para pensar que la costumbre de los colombianos, que el modo de hacer de los colombianos, pero que el modo de ser de los colombianos han creado un imaginario que la ley respeta. Y por eso la costumbre se convierte en fuente del derecho. La costumbre se convierte en fuente del derecho. Pues bien, queridos estudiantes, ya que la hice yo, se las voy a poner así en Word para que ustedes tengan la oportunidad de subrayar, ¿sí? Y ustedes puedan subrayar. Arial 12, por favor. Sí, yo se las, está en Times New, en 14, para que la puedan ampliar ustedes más. Ahí va. Profe, Dime. muchas gracias. Una pregunta. Esa sentencia 224 fue la que expuso el magistrado para lo de la legalización de la dosis personal, pues para evitar la encarcelación de las personas que utilizaban dosis personal. No, es que eso estaba, sí, ya se había hablado de la dosis personal para el año 94, pero él no estaba de lleno y de plano en la Corte. Es que él quería estar allá, esa es la otra cosa. Él quería estar allá, pero él estaba haciendo pinitos. Yo no recuerdo si ya le habían dado el título de magistrado. Ustedes saben que el título de magistrado, ya él cuando entró a la Corte, entró maduro. No entró un pelado, él entró maduro en la Corte. Y con excepción de edad. ¿Sí? Pero mi pregunta es la siguiente, profe. Él en el documento dice, tuve el honor de exponer ante la Corte. Él coloca eso. Y mi pregunta es, pues uno sabe más o menos cuál es el pensamiento o el iusnaturalismo del doctor Gaviria y más o menos de su moral y de sus bases, pues sus bases con las que él hizo esa defensa. La pregunta mía es, si en ese momento quien expone esa tesis, ¿cierto? Esa tesis que él defendió con el artículo 1 y el artículo 16 para que la Corte le diera la razón en que había que respetar pues la autonomía de los colombianos. Mi pregunta es si la persona que hace esa defensa hubiera tenido otro iusnaturalismo y otra misión de la moral y otra vista de la moralidad de los colombianos, entonces uno se pregunta, pues, ¿y entonces qué hubiera pasado? Si hubiera sido, por ejemplo, el magistrado, ¿cómo es que se llama él? ¿Cómo es? El otro que mencionan ahí en el documento suyo, Vladimiro Naranjo, exacto, él. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué hubiera pasado con la defensa de esa posición? Porque es que mire usted que estamos hablando cuando el magistrado entra, él se estaba enfrentando a una nueva constitución y precisamente el documento se llama la defensa del que en un país, ¿cómo es? En un país la defensa de la autonomía. Eso, la defensa de la autonomía en un país heterónomo.
y él defiende su autonomía y él parte de lo de él, de su moral, de lo que él aprendió, no solamente como jurista, sino como su jus naturalismo. Uno dice, bueno, donde ese defensor, por decir alguna cosa, profe, hubiera sido usted cómo hubiera hecho esa defensa allá si usted hubiera sido el magistrado. Lo que pasa es que yo soy godo, señor Daza, y entonces ahí la cosa sí hubiera sido otra. Si Hubiera cantado otra cosa, ¿cierto? si me estuviera preguntando a mí particularmente, sí, pero precisamente, oigan todos, precisamente por eso fue tan importante esa sentencia, la 224, para que no tuviéramos otro artificio, para que no tuviéramos otra manera de objetar, para que no tuviéramos otra manera direccional de llevar la situación, sino que esa sentencia lo que hace es que te estabiliza en la costumbre del pueblo colombiano. Y después dice la misma sentencia, es que en la costumbre del pueblo colombiano es que bebemos en derecho, unos y otros, legos y doctos, todos. Qué maravilla es. Por eso le digo, es una dogmática. Aprendimos Todos bebemos ahí, tenemos que beber ahí. Por eso esa sentencia es tan delicada, porque la obiter dicta de esa sentencia está estimada por el señor procurador Arrieta, que fue al que le tocó todo este asunto. Y lo que hace el señor procurador Arrieta, esa es la obiter dicta, dar razones por las cuales ese fallo no debe ser, que ese fallo es incongruente, conceptualmente diverso, situaciones inconexas, situaciones que no deberían de estar en el derecho colombiano. Léanse esa situación, está en la obiter dicta de esa sentencia. ¿Ven? Entonces, esa contrastación de caracteres, esa situacionalidad, la Corte la lleva a un pronunciamiento solemnísimo. Y ese pronunciamiento solemnísimo es que la moral del pueblo colombiano es la moral general, que la moral del pueblo colombiano es la moral de la costumbre y que mal harían, muy a pesar de que el país es netamente laico, mal harían en no tomar la costumbre general del pueblo colombiano. Esa es la plataforma, por eso la vemos en este curso. Esa sentencia queda como una plataforma sobre la cual legos y doctos, creyentes y no creyentes, fundamentalistas y no fundamentalistas, nos tenemos que parar en Colombia para efectos de moral. Y por eso quedó claro. Y por eso tuvo tanto divertimento y tanta controversia y tanta fundamentación. ¿Ya? Así a muchos les doliera en el alma, déles. Sí, sin duda que sí. Sí, Mateo, un imaginario es un convencionalismo porque un imaginario es la suma de subjetividades. Lo que pasa es que nuestro imaginario no es potestativo. Yo puedo tener un imaginario distinto al suyo y es un convencionalismo distinto al suyo, pero finalmente nosotros tendríamos que descansar en las leyes del pueblo colombiano. ¿De acuerdo? Y tendríamos que descansar en la moral del pueblo colombiano. Claro. Profesor, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Con esa sentencia ya ampliamente difundida, viene desde la clase pasada. Gracias, Omar. Omar también la pasó ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes van a poner mucha atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esa sentencia? Usted se va a coger las pretensiones, solo las pretensiones. ¿Qué es una pretensión? Ojo que nosotros a veces el idioma no lo servimos para nuestro interés. Una pretensión no es un prejuicio, es una pretensión. Yo he leído textos en derecho de gente muy autorizada que une pretensión con prejuicio y eso es absolutamente distinto. Todo lo pre es antes de. Perdón. Yo tomo jengibre. Lo tengo allí en los olivos. ¿Tiene registro en Vima?
No, eso me lo trae por allá una señora de cálculo hechicero. Y esa es rica, esa es rica. Ay, María, profe, eso sin registro INVIMA. No, oye, no me hagas hablar. A veces lo de registro INVIMA es más sospechoso y no me pongas aquí a hablar en este momento. Bueno, Délesle. bueno, escuchen pues. Entonces, las pretensiones es aquel argumento que es anterior a la tensión. Por eso, lo que ellos quieren evitar es la tensión. Hay una tensión. En procura de que la tensión no sea. ¿Qué tensión habría ahí? Las que ustedes quieran. Ahí estarían estimadas las tensiones que ustedes quieran. ¿Cuáles tensiones? Las tensiones entre naturalismo y positivismo, pero las tensiones entre el país católico y el país laico, que son más duras todavía. Las tensiones de imaginario. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuáles son las pretensiones de esa sentencia? Casi que las tienen ahí. Usted no hace sino tomarlas. No me pase de 4 renglones, máximo 5 renglones. Estas son las pretensiones de esta sentencia. No ponga títulos, no ponga nada. Si el título para todos va a ser... A ver, ¿qué ponemos de título para eso? Sentencia... No lo pongamos con sentencia. Moral y creación de derecho. Llámelo así, moral y creación de derecho. ¿De ambas sentencias, profe? Sí, porque vamos a hacerlo con ambas sentencias. Entonces, jóvenes, atención. Profe, ¿no más de cuántos renglones, perdón? No más de 4, ya exagerándose mucho, 5. Bueno, ¿para hacerlo cuándo? Esto es individual, ya vamos a decir para cuándo, ya vamos a decir para cuándo lo vamos a hacer. Eso es para el segundo corte, ahí hay tiempecito. Bueno, no tanto. Miren, el segundo corte se califica en 3 semanas. Bueno. En 3 semanas tenemos que estar calificando el segundo corte. Para que nos dé el mes siquiera para calificar el tercero y terminamos. Oigan, entonces, usted coge en el primer párrafo las pretensiones de la sentencia 224 y las pretensiones de la sentencia 836. 5 párrafos para cada una. No, un párrafo para las 2. Estamos hablando de las pretensiones. ¿Por qué los limito tanto? ¿Por qué las limito tanto? Porque nosotros somos demasiados carretudos. Vean, lo digo con sumo respeto, pero hoy yo venía por la edad de Santo Tomás hoy, y estaba ya hablando entró una llamada de un muchacho y yo la recibí. Que me decía el muchacho, tenía una solicitud, pero la solicitud primero pone la justificación. Eso es muy paisa. Nosotros justificamos antes de poner lo que queremos, ¿sí? ¿No han visto las niñas que salen por las noches, que se arreglan a las 11 de la noche para salir? Eso es para ir a verse con tu primo, Satanás, con Belzebul. ¿Quién se arregla a las 11 de la noche para otra cosa? ¿Para que lo desarreglen? Pero las que todavía piden permiso le hacen a la mamá todo un contexto, o al papá, todo un contexto. ¿Por qué? Porque hay que preparar el contexto, porque no hay autoridad de sí. Yo tengo unas sobrinas que solamente comunican, chao mami, nos vemos. Nos vemos a las 11:30 de la noche y la otra pobre, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Eso no es difícil. Pero qué pregunta tan tonta. Sí. Pues, entonces ya, Satanás hace su obra. Voy a quitarle 100.000 pesos a un taxista. Bueno, atención, vea, todas estas niñas parece que hacen lo mismo porque vean cómo les encantó las cosas. Oiga, bueno, atención. Entonces, las pretensiones, nosotros no podemos preparar, de verdad, y eso es un mal paisa. Eso no lo ves en otra parte. Los paisas hacemos eso. Preparamos los contextos antes de los textos. O sea, vas a pedir un permiso, pones el contexto. ¿Quién te está pidiendo el contexto?
¿por qué la solicitud que vamos a hacer tenemos que poner la justificación? No, diga, vea, solicito esto, por favor. Si se puede hacer bien y si no, igual. pero al menos solicitó. Metemos unos contextos justificatorios. Pero no van a creer que son ustedes solamente. Lo hacemos los adultos, lo hacemos la gente avesada en derecho y no hay por qué. Por eso yo les he pedido mucho que entren a las sentencias, porque en las sentencias se ve eso. Se ve eso sobre todo en los abogados jóvenes. El abogado joven llega bien puestecito y ya bien puestecito allá comienza a darle contextos al juez. ¿Qué le parece esos jueces en ejercicio con 40 años de ejercicio, usted dándole contextos? Apenas lo miran como con caridad cristiana, lo miran como con melancolía. Pues, ¿qué puede uno esperar de alguien que pone antes de su solicitud un contexto? En derecho no se puede hacer, en derecho y en nada se pudiera hacer. ¿Cómo voy a poner un contexto antes de la solicitud y el texto? Entonces, yo les pido que para este ejercicio, sin ninguna carreta, sino, mira, las pretensiones de la sentencia tal son estas, y las de la sentencia tal son estas. Máximo 5 renglones, y eso te cabe ahí. Y si usted se exige así, después se lee y va a ver que los verbos están bien trabajados, que los adverbios están bien trabajados. Nosotros no le ponemos mucho cuidado a las conjunciones y a las preposiciones. Y en una conjunción y en una preposición se nos va todo. Mire, el contexto, cuando va antes del texto, daña todo. ¿Qué ibas a decir? Bien puedas. No, profe, que entonces pretensión es lo que yo quiero obtener en caso de que el fallo me sea favorable. No, pretensiones aquí en las sentencias ya están dadas, las que evitan la tensión. O sea, en la sentencia más o menos la que tengo aquí abierta, que es la C836, miren lo que está fundada la pretensión. Oiga, la igualdad, además de ser un principio vinculante para toda la actividad estatal, está consagrada en el artículo 13 de la Carta como derecho fundamental de las personas. Este derecho comprende 2 garantías fundamentales: la igualdad ante la ley y la igualdad de protección y trato por parte de las autoridades. Sin embargo, estas 2 garantías operan conjuntamente en lo que respecta a la actividad judicial, pues los jueces interpretan la ley y, como consecuencia materialmente inseparable de esta interpretación, atribuyen determinadas consecuencias jurídicas a las personas involucradas en el litigio. Por tanto, en lo que respecta a la actividad judicial, la igualdad de trato que las autoridades deben de otorgar a las personas supone una igualdad y en la interpretación en la aplicación de la ley. Ahí hay solo 2 ideas. La primera, lo que está consagrado en el artículo 13. ¿Quién lee el artículo 13, por favor? De la pequeña Constitución. ¿Nadie tiene la Constitución? Yo la tengo aquí, profe, si quiere la leo. Por favor. Ya estoy buscando el artículo 13. Ahí. Muy bien, dice así, artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado proveerá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Hasta ahí llega el artículo. Fíjense que yo en el curso solamente me he limitado a 2 artículos de la Constitución, el 1 y el 16. Hoy les entró otro, el 13.
Hoy entró otro, el 13. Ojo pues. Pero lo que venimos trabajando en la sentencia, o al menos leyendo en la sentencia, todavía no son las pretensiones. Entonces sigue la sentencia, que es una interpretación con sujeción a la igualdad, que es una justificación de papel creador, que es una función creadora en jurisprudencia, que el juez es un agente racionalizador e integrador del derecho y que tiene a fondo para eso la doctrina probable. Oiga pues el siguiente argumento. Ya hubo un argumento que no abona la pretensión, sino que está enmarcando el contexto, oiga, está dando el contexto. Esta función creadora del juez en su jurisprudencia se realiza mediante la construcción y ponderación de principios de derecho que dan sentido a las instituciones jurídicas a partir de su labor de interpretación e integración del ordenamiento positivo. Ello supone un grado de abstracción y de concreción respecto de normas particulares para darle integridad al conjunto del ordenamiento jurídico y atribuirle al texto de la ley un significado concreto, coherente y útil, permitiendo encauzar este ordenamiento hacia la realización de los fines constitucionales. Por tal motivo, la labor del juez no puede reducirse a una simple atribución mecánica de los postulados generales, impersonales, abstractos consagrados en la ley a casos concretos, pues estaría desconociendo la complejidad y la singularidad de la realidad social. ¿Cuál realidad social? La que está en la sentencia 224. La cual no puede ser abarcada por completo dentro del ordenamiento positivo. De ahí se derivan la importancia del papel del juez como agente racionalizador e integrador del derecho dentro de un Estado y el sentido de la expresión probable que la norma acuña a la doctrina jurisprudencial a partir de la expedición de la Ley 169 de 1896. La palabra probable, que hace alusión a un determinado nivel de certeza empírica respecto a la doctrina, no implica una anulación del sentido normativo de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Vienen preparando lo que viene. ¿Qué preparó aquí? Está preparando de que el juez es un racionalizador, que el juez no es un positivista nato, que coge la ley y va poniendo los delitos aquí. Pues para eso sería todo más fácil, para eso no hay necesidad de jueces. Un computador. Hurto tanto, atraco tanto, homicidio tanto, calumnia tanto, pues eso lo puede hacer cualquiera, hasta un aparato puede hacer eso. No necesitaríamos de jueces. Mire la interpelación tan grande que en ese párrafo de 2, 4, 6 y 7 líneas, en ese párrafo le dan al juez. Ahí está el oficio del juez. Y no solamente el oficio del juez, sino el carácter interpretativo del juez. El carácter ius positivista del juez. En 7 líneas está esa racionalización. 7 líneas. Imagínense. Pero, queridos estudiantes, todavía no es la pretensión. Entonces, ¿uno cómo ubica la pretensión? Cuando hay tensión. Todavía las tensiones no han aparecido. Las están preparando. ¿Listo? En la primera, puso como la primera situación sobre el entendido de la moral, de la subjetividad. Y ahorita viene en el otro a decir que los jueces deben de interpretar no solamente en el positivismo, sino en el iusnaturalismo. Mírela pues aquí. La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte proviene de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria. Es un reconocimiento de la Corte Suprema de estar bajo el dominio de la ley,
debajo de la Constitución, no por encima de la Constitución. Las dos garantías, ojo pues ahí, las dos garantías constitucionales de igualdad ante la ley, entendida esta como el conjunto del ordenamiento jurídico, y de igualdad de trato por parte de las autoridades, tomada desde la perspectiva del principio de igualdad como objetivo y límite de la actividad estatal, suponen que la igualdad de trato frente a casos iguales y de la desigualdad de trato entre situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces. Ahí sí está estructurando la cosa. Entonces, ¿qué es lo que debe observar un juez? Esas tres situaciones. Jóvenes, ahí la pudieran dejar. Esas tres situaciones se convierten en pretensiones. Pero aquí sigue más, para ser más claros. Dice, una decisión judicial, oiga esta tan tremenda, una decisión judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, sobre pretexto de la autonomía judicial, en realidad está desconociendo y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional. Por lo tanto, eso se llama prevaricar de un juez que no tome en cuenta las decisiones que ya han hecho otros jueces sobre esa misma materia. Porque la decisión, vea, veo que sí es, eso que él come sirve, eso es. La jurisprudencia. Mejor dicho, aquí esta sentencia te pone de plano la autodeterminación de la jurisprudencia, la legalidad de la jurisprudencia, la colegialidad de la jurisprudencia. Es que no es el juez solo, ni el juez solo, sino que son colegiados y que si el asunto lo dirimió de esta manera, siendo un caso parecido o igual, ustedes en atención a 3T, deben de seguirlo. Deben de seguirlo y deben de seguirlo. Eso es jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿qué es? Es dogmática jurídica. La jurisprudencia, ¿qué es? Es colegialidad de los jueces. La jurisprudencia, ¿qué es? Es el fundamento de nuestro entramado jurídico. Una jurisprudencia nunca se deroga. Depende. No se trata como se derogan las leyes. No, pero es muy difícil devolver. La decisión de más de 3 jueces, devolverla. Es decir, nunca hemos visto eso. Y mire, una constitución de más de 30 años, un entramado jurídico de estos, nunca hemos visto eso. Eso sí se lo puedo decir. Eso de devolver una cosa de estas, nunca. Más bien de autodeterminar, más bien de ampliar. Más bien de ampliar. Profe. Sí, pero nunca devolver. Nunca. Vamos a atender aquí a unos jóvenes que tienen la mano levantada. Javier Antonio, usted tenía la mano levantada. Sí, profe. Profe, bueno, esta sentencia, por lo que hoy es muy importante por su contenido, ¿cierto? Y ahí está fijando lo que es una línea jurisprudencial que luego usted está explicando en todo momento. Cuando hay 3 más sentencias, hay ahí prácticamente una línea por la cual los jueces tienen que basarse para sus fallos posteriores. Pero me llama la atención de que esta sentencia tiene más de 3 salvamentos de votos, pero encontré 4 salvamentos de votos. ¿Qué indica eso, profesor? Muy bien lo que dice el compañero. Ojalá todos lo hayan atendido. Los salvamentos de voto. Los salvamentos de voto son la obiter dicta. Otra vez, los salvamentos de voto son la obiter dicta. Entonces, ¿qué es la obiter dicta? Es la discusión. ¿Qué es la obiter dicta? Los que no estuvieron de acuerdo con la decisión. Y esto que nos dice el compañero, los salvamentos de voto. Por eso es lo más importante. Claro que se llama la atención cuando hay una sentencia donde está llena de salvamentos de voto. Es más grande los salvamentos de voto que toda la sentencia.
la sentencia que despenalizó la eutanasia. Eso es un larguero, pero aprende usted cantidades porque son unas pintadas en derecho que nunca se habían dado en el país. Por eso la obiter dicta es un conocimiento del conocimiento, pero grande. Y lo que dice el compañero de esa sentencia, atención, esos salvamentos de voto son la discusión que proponen los que no están de acuerdo. Y los que no están de acuerdo, mire qué finura, pero escuche, qué finura tienen para escribir. Les propongo que la lean. La finura escrita es una finura nunca vida. Nunca vida. Y a mí no me gustaría yo tener que decir, ve, ¿cuál es el salvamento de voto? Pues a la escuela José Eusebio Caro, mira, ¿cuál es el salvamento de voto? Queda muy escuelero el asunto, pero por favor, léanlas. Porque uno reconoce en sus estudiantes quién lee y quién no lee. Eso lo ve uno de frente. ¿Sí? Cuando tienen formas de argumentar, maneras de proponer, sugerencias que dar. Ten mucho cuidado. Esos salvamentos de votos son la obiter dicta. Claro que sí. Cuando hay una sentencia con tantos salvamentos de voto, es que hay una interferencia, hay una tensión, y ahí está la tensión que hubo de haber evitado la sentencia al comienzo, ahí está. Jóvenes, pero es una tensión permanente. Léanse esos salvamentos de voto, no es una tensión que quedó allá en el pasado, no, esa tensión está hoy, porque tenemos jueces de garantías, porque a unos jueces le revocan y a otros los mantienen. Por eso mismo. ¿Por qué los jueces? Porque hay tanta jerarquía de jueces. Y la jerarquía de jueces se vuelve también jerarquía de esta, que tanto les gusta a algunos. ¿Choque también de poder? ¿Choque de poderes? No, el choque de poderes se acabó con esta sentencia. Nada menos. Con esta sentencia se acabó. Entre las cortes sí. Pero yo estoy hablando es de la jurisprudencia nuestra. Ese choque se acabó con esta sentencia, sí lo había. Y lo vemos, inclusive esta mañana están hablando de digamos, donde les pagan allá los jueces, cómo les pagan para que ellos... Ustedes saben que eso el artículo 6 de la Constitución lo tiene gravosamente afirmado, que a todos nos obliga la ley, pero a aquellos que tienen la administración les obliga doblemente. Por eso a ellos doblemente serán juzgados. Yo no sé si ustedes han estado, por eso les insisto tanto, vean sentencias donde están juzgando a un juez, vean sentencias donde están juzgando a un magistrado, para que por favor conozcan de derecho, y de derecho al punto. Es que cuando yo estoy... Sí, depende. Ahí sí depende. La Corte Suprema ha tenido unos casos. Los que tienen fuero. ¿Sí? Y hay algunos que pierden el fuero. Eso es un poquito complicado y en este momentico pues nos quedaríamos explicando eso. Pero ustedes han visto cuando juzgaron, imagínense, cuando la Corte Suprema de Justicia va a juzgar a uno que fue presidente de la Corte Constitucional y lo tiene en la picota, no está en un cantón militar, está en la picota. Ojo a ese asunto, porque ya son otros asuntos que se entrecruzan. Y ahí es donde está la racionalización. Ese choque usted no lo ve en los jueces, pero a partir de la sentencia 836. Ya después de esa sentencia, ese choque usted no lo permea en los jueces de la República. Ya no lo va a ver en ellos, porque esa sentencia los pone en otro lugar. ¿De cuál? ¿Cuál lugar? De creación de derecho. Ellos van a crear derecho. Pero es que de todas maneras la jurisprudencia maniataría a otros jueces e inclusive les quitaría su autonomía jurídica. Un juez dice, bueno, yo digo de esto o de este tema, yo considero lo siguiente a partir de los principios o de lo moral o de lo que es de aspecto.
pero por un lado se va a encontrar la jurisprudencia que le dice, no es lo que usted esté pensando ahí, es lo que nosotros hemos dicho, entonces mire que está coartando la autonomía No, del juez. el juez tiene derecho a racionalizar. Lo que sí, en su fallo, tiene que tener en cuenta las pretensiones de esa sentencia, si es el mismo asunto. Si no es el mismo asunto, no. Si es un asunto parecido, pero no igual, no. Ojo a la sentencia que entra en la igualdad de caracteres. Y la igualdad de caracteres es este delito con ese mismo delito, no parecido. Aquí viene a colación un asunto que es bueno decirlo. Muchos de ustedes ni habían nacido cuando sucedió lo de las pirámides, con el señor que comenzó a captar dinero, lo cual en Colombia eso no era ilícito. ¿Acaso eso era ilícito? No, eso no era ilícito. Entonces, a estos que me están diciendo que no es ilícito, entonces las criptomonedas en este momento son ilícitas. No. ¿Quién le dijo a usted que las criptomonedas son ilícitas? Nosotros tenemos alguna ley para hablar de criptomonedas. Las criptomonedas no son ilícitas. Ni lo prohíbe ni lo acepta. Ojo, recuerden estas pobres palabras. Si dentro de 3 o 4 años, atención pues, si las criptomonedas dentro de 3 o 4 años seguirán siendo lo mismo que son ahora en Colombia. ¿Por qué? Porque con las criptomonedas es posible evadir impuestos. Porque con las criptomonedas es posible evadir los parafiscales. ¿Mantendremos esta misma situación? Van a acordarse de mí, yo ya tal vez esté en las cumbres de los cielos en ese entonces, pero tenga la plena seguridad que esto no se puede mantener así. Ya se está permeando. Ya se está permeando. Bueno, entonces, en definitiva, atención, compañeros. El primer párrafo cogen las 2 sentencias en sus pretensiones. El segundo párrafo las relaciona. El tercer párrafo la concluyen. Son solamente 3 párrafos. Miren, no les estoy pidiendo, sino 3 párrafos. El segundo la relaciona. El nexo causal. Atención, nexo causal. Lo que Esteban y los primos de él y los amigos incluso raros, ¿verdad? Bastante extraños. Esos, y el tercero la concluye. Atención a los que preguntaron el tercero, ¿qué? Recuerden, tesis, antítesis y síntesis. Recuerden, tesis, antítesis y síntesis. Lo otro, concepto, juicio y raciocinio. ¿Ya? Tesis, antítesis y síntesis. Concepto, juicio y raciocinio. O sea, son 3 párrafos solamente. Ahí voy a estar bastante exigente. Si cumplieron con él, bien. O si no, chao, chaolín. Profe, una pregunta. Profe, qué pena, ¿me repite? Tesis, antítesis, síntesis. Es decir, las pretensiones son, son la tesis. La relación. La relación es la antítesis. Y la síntesis es la conclusión. Pero la conclusión sale ya de ustedes, ¿cierto? La conclusión no es acopiarme ahí la ratio de cada una, no. Es su conclusión. Usted. Ok, profe. Esa conclusión entonces no hay chaolín porque es la conclusión mía. Ojo, chaolines, con eso, porque no están concluyendo de cualquier cosa, están concluyendo de un cuerpo cierto, y el cuerpo cierto es las pretensiones de de 2 sentencias que leyeron, la relación de las 2 sentencias que leyeron, y no voy a salir con algo de Opus Dei aquí en la tercera, pues, ¿cierto? No puedo salir con otra cosa distinta. Todo eso cabe en media hoja. Profe, buenas tardes. Perdón, ¿me puedes repetir, por favor? Mira, atención. Vamos a poner bastante atención todos. Niños y niñas. Señoras y señores. Señoras grandes y chiquitas.
Pongan pues atención. Son dos sentencias, 224 y 836. ¿Listo? Esas sentencias tienen pretensiones, una y otra. Pero al mismo tiempo esas pretensiones se vuelven problemas. Esas pretensiones son problemas, ¿de acuerdo? Son problemas jurídicos. Entonces, usted los va a exponer en el primer párrafo. Y ese, para nuestros efectos, es la tesis. Por ejemplo, ahora que usted nos leía esa parte que nos hablaba de las costumbres, ¿cierto? De relación a las costumbres de la gente que necesita, los que no necesitan, ¿cierto? Es muy naturalista, ¿cierto? A mí no me ibas a dar. Me ibas a pelear por allá. Se mojó. Es un alumno avanzado. Oiga. Atención, pues, Esteban, ¿qué era lo que estaba diciendo, pues? Entonces, es muy naturalista, ¿cierto? Y nos ofrece... Hable duro para que ellos lo escuchen, hable duro. Él apaga el micrófono. Entonces, un nexo causal o una, por ejemplo, con las poblaciones indígenas. Pero usted no puede, es lo que no puede hacer. Usted no se puede crear el nexo causal. El nexo ya está ahí. Claro. Porque ese es un ejemplo, y es un buen ejemplo lo que usted está diciendo. Es un buen ejemplo. Pero es un ejemplo. En cambio, el nexo está ahí. Pero usted en la primera... Eso, no se puede salir del contexto. Además, las pretensiones es solamente las pretensiones. La dialéctica entre las dos es donde va a presentar el nexo. ¿Dónde está el nexo? Así de una. En las dos sentencias. ¿Qué es lo que las relaciona? Hay algo, hay un objeto fundante que las relaciona. ¿Cuál es? Eso. Es ahí donde está el asunto. Entonces ya ustedes en el tercer párrafo es donde usted concluye. ¿Quién concluye? El estudiante de Derecho. Mire que a mí me da mucha desconfianza cuando comienza un argumento así. Para mí, y me importa lo que piensen ustedes, para mí, no, eso de para mí jamás. En conclusión, muy bien, en conclusión. ¿Listo? Pero fíjese que usted, en el primero y en el segundo, ustedes tienen que ser fieles a la sentencia, a las dos sentencias. Bien pueda, Javier. Profe, dos preguntas sobre la tarea. La primera es que en el primer párrafo, si yo coloco la tesis de las dos sentencias, significa que es la misma, porque la unión de las dos está en el segundo párrafo. O sea, ambos tienen tesis distintas. No, es que no, perdón. Lo que pasa es que nosotros proveemos la pretensión como tesis. ¿Listo? Entonces, las pretensiones de esta sentencia, 2 renglones, y la pretensión de la otra, 2 renglones, eso para nosotros vale como tesis de esta tarea. ¿Cierto? Perfecto, listo. Sí, está claro. Okay. Y la segunda pregunta, profe, es la siguiente. Vea. Yo estoy aquí mirando el planteamiento del problema de la primera sentencia que usted mencionó, correcto, que la cual se demandó el artículo 4 de la ley 169 del año 1896. No tiene que ver con el concepto de la doctrina probable referente a las 3 decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. Bueno, la pregunta mía es lo siguiente, y es, si esta sentencia que ya limó la aspereza entre las dos corporaciones, o sea, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, yo la puedo extender, dar una interpretación extensiva a 3 sentencias de otras corporaciones, por ejemplo, que tiene el mismo alcance de 3 sentencias del Consejo de Estado, 3 sentencias uniformes de los tribunales departamentales, 3 sentencias de jueces administrativos. ¿Puedo darle la misma interpretación? No. ¿De una manera extensiva? No, realmente no es posible, no es posible. Por eso es tan importante que ustedes se lean las sentencias en contexto. De verdad, me lo tomaron como una charla ahora, pero es en serio.
necesitan ir al índice de la Corte. Es necesario, es que un estudiante de Derecho a estas alturas de la vida que no haya entrado al índice de la Corte, ustedes deben de entrar al índice de la Corte. Además, que el índice de la Corte no solamente se las propone por tiempo, sino que también tiene donde se las caracterice. Pero es muy importante. Dime. Pero qué pena. Pero entonces, como la sentencia tiene que ver con las 3 sentencias, valga, 3 sentencias uniforme de la Corte Suprema de Justicia, tampoco la puedo aplicar de manera extensiva a 3 sentencias uniformes de la Corte Constitucional para que sea jurisprudencia. A ver, para efectos de la jurisprudencia sí, sin duda que sí, pero para efectos de este ejercicio no, porque este ejercicio lo que nos debe abastecer son principios de fundamentación y relación. Por lo tanto, estamos buscando bases donde pararnos, porque el propósito es responder a la pregunta por el derecho. Y si el propósito es responder a la pregunta por el derecho, pues esto es suficiente. Lo que hacemos es suficiente para eso. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, esa es la primera tarea, en serio. Mire, de pronto exagero yo, de pronto exagero un poco, pero eso les cabe en una hoja, incluso en menos de una hoja, haría el 2 espacio y medio. Sí, eso claro, y eso es. No les digo que de verdad, y no, de pronto ustedes me lo toman solamente a charla, pero de verdad, por favor, éntrense a las sentencias, a las audiencias, perdón, para que vean lo que yo les estoy diciendo. Y hay jueces que no admiten eso. Y el juez dice, por favor, a efecto, por favor, abogado, a efecto, entonces dejemos esto para dentro de 3 meses, adiós. Claro, porque es que no ha podido clarificarse. ¿Ah? No, las audiencias sí tienen que ser usted, yo creo que estamos en mora, de una, como están grabadas las audiencias, estamos en mora de tenerlas en otro orden. Claro, todavía no. Telederecho propone eso, pero en bioderecho. Yo les he hablado mucho de telederecho, pero no para horas. Telederecho es un producto de esta institución. Es un producto que pensamos hace 3 años. Con las mismas técnicas de telemedicina se hizo telederecho. Y telederecho ya hoy tiene plataformas por toda parte. Bueno. Profe. Sí, dime. Mire, Lady. yo tengo muchas dudas, porque es que si bien nosotros apenas estamos en primer semestre, hay mucho vocabulario que para nosotros no es muy amigable, ¿cierto? Tranquila. Entonces, tengo muchas dudas con la tarea. La primera, usted empezó explicando muy despacio y diciendo, listo, la primera, pretensiones, que son problemas jurídicos, y va en el primer párrafo, y esta es la tesis. Y ya se saltó y dijo, luego la dialéctica, ¿dónde está el nexo? Ya Javier hizo una pregunta y luego la conclusión, lo que nosotros opinamos, que sí va a depender de lo que nosotros pensemos, pero las 2 anteriores son de acuerdo a las sentencias. Claro, mire. Pero entonces usted empezó implicándonos el primero súper bien y ya después se fue como por otro juego. No me he ido por ningún lado, sino que yo le vuelvo a repetir otra vez con mucho gusto. Mire, el primer párrafo que viene a ser la tesis es usted coge las pretensiones de cada una de las sentencias, pero sin exagerarse en los renglones que le pido. Las pretensiones son cortas. Las pretensiones son situaciones que en derecho cada una de ellas se ubican, ¿ya? La ubicación de la sentencia 224 está en orden de la moral del pueblo colombiano. La de la 836 está en orden de que un juez crea derecho. Es que un juez crea derecho, eso no va a ser tan simple. Tanto la una como la otra son de dogmática jurídica. Ahí la tiene. Ese es el primer párrafo. A ese primer párrafo le vamos a dar el título de tesis, pero usted no lo tiene que escribir tesis, no, sabemos que es la tesis. Usted lo único que tiene que proponer de título es lo que dijimos ahora. Moral y creación de derecho, que eso responde a 2 sentencias. Pero ahí viene la parte dura.
el segundo párrafo, que es un segundo párrafo en dialéctica, que es un segundo párrafo en contrastación, que es un segundo párrafo en contrastación. ¿Por qué? Porque es donde entra la obiter dicta de la sentencia 224 mantenida por el Procurador General de la República y la 836 con lo que nos decía el compañero ahora del salvamento de voto. Igual, en un párrafo en orden dialéctico, o sea, en orden de contrastación, incluso en orden de tiempo, porque el primero fue una y después otra, usted va a exponer los dos argumentos contrarios. El argumento contrario de la 224, que es el del Procurador de la República, y el argumento contrario de la 836, que son los 3 salvamentos de voto. Listo, ahí está. Usted va a procurar no salirse del párrafo. Este que está explicando es para el segundo párrafo, ¿cierto, profe? Ese es el segundo párrafo, que es de contraste y que es de orden dialéctico. Ese es el segundo párrafo. Sí, la mitad y la mitad. La mitad para la 224 y la mitad del párrafo para la... Cada sentencia se hace 2 o 3 párrafos. No quedamos a anexar las 2 sentencias. No. Juntas, pero no me voy. Y el tercer párrafo ya es tuyo. Ese es tuyo, es tu producción. De una niña, de un muchacho, de un señor que comenzó a estudiar Derecho, va a proponer sobre los 2 párrafos anteriores, si tú quieres, una opinión, si tú quieres, una reflexión, si tú quieres, una disertación que no va a pasar de 4 o 5 renglones. ¿Pero de qué? De lo anterior. ¿De qué? De la discusión anterior. Y que a esta persona que se está formando en Derecho, ¿eso qué le dice? Y ya, esa es la tarea. En ese párrafo puede estar uno estar de acuerdo, ¿cierto? Sí, y tampoco es para proponer que estoy de acuerdo. Vea, sí, yo estoy de acuerdo. Es una sustancia. Sustancial es que usted encuentre el nexo causal. Claro, eso, que usted pueda encontrar la dialéctica del asunto. Y entonces, como decía el compañero, es que es mi párrafo. Es un párrafo, pero con relación a... Profe. Dime. El nexo causal que hay que buscar es el que hay entre una sentencia y la otra. Sí, aunque tienen diferentes tiempos, aunque están abordadas de otro momento, pero es eso. Miren, gracias. No tenemos por qué atropellarnos. Esa es una tarea importante. Vea, aquí me están diciendo algunos, vea, miren las muecas que me hacen, vea. Miren las muecas que me hacen, profe, que sea para allá, que sea para allá. Mire, ¿qué me estaba diciendo usted? Que para allá, profe, ya. Yo escuché que el compañero... Yo no puedo que para allá, no puedo. No puedo defraudar a mis estudiantes que sea para allá. No, tranquilos, vea. Vamos a dar para esto unos días. Como yo, lo mismo que les expliqué aquí, lo voy a proponer en el ABA, en el instructivo. Pero es que me acaba de preguntar que si el nexo es dentro de la misma, de cada una. No, pero ¿cómo va a tener un nexo la sentencia? Es el nexo entre las dos. Pero escuche, el nexo causal, jóvenes, póngale pues cuidado, después me están llamando a las 11 de la noche que el nexo causal entre la una y la otra. Claro, lo hay, ya usted lo prevé, lo hay. Hay varios y puede haber una mirada suya y otra mirada de ellos. Es así, hay un nexo causal, el nexo en causas. ¿Cómo lo ubica usted? Cuando usted pueda mirar un principio filosófico que siempre está presente en el derecho. Efecto y causa. Efecto y consecuencia. En derecho está presente un principio filosófico de la causalidad. No hay efecto sin causa, ni causa sin efecto. Esas dos sentencias tienen contextos diversos.
Con relación a lo que usted está diciendo, entonces solamente es una hoja con la cosa interesa. Una hoja, no, claro. Sí, no, sí, porque sí, lo ahorita le pregunté. No, es que usted como estaba atragantado allá en otra cosa, no ha puesto cuidado. Una bolsa de cargadera y eso. Imagínese que, a ver, aunque le pongamos un divertimento a esto. A mí me regalaron una vez, entrando a la Alpujarra, una señora muy agradecida por una cosita que hice por ella. Me entregó una bolsa de esos de picados de oblea, de ostra. A mí me gusta mucho eso, entonces yo me lo subí subiendo. Entonces la entré a la audiencia, pero jamás de ir a comer allá, ¿cierto? Pero en un espacio que hubo, la jueza me pidió, entonces ya si la jueza pidió, bueno, y había un receso. Después del receso se lo puse ahí cerquita. No, ya verás que ahí más bien se perdió, porque esas cosas, ahí más bien se perdió. Oigan, bueno, entonces, hasta aquí la tarea, pero entiéndanmelo como una tarea, sino como un trabajo del curso. Aquí estamos trabajando en el curso. Bueno, profe. Sí, dime. Otra pregunta, el examen, se supone pues que hay un examen, porque esto es del 9%, ese examen también estaría basado, digamos, el centro de ese examen del 21% serían esas dos sentencias. Y otros aspectos más que vamos a ver de aquí en adelante, como el que voy a anunciar enseguida. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, van a ponerle pues mucha atención a lo que sigue. Algunos de ustedes, incluyendo Esteban y otros, han estado acusándome que el profesor no pone texto, sino a ver películas. Yo les propuse la película solamente porque la película deja entrever unas situaciones muy genuinas en derecho. Pero esa película dejó entrever también una figura en derecho que vamos a trabajar en el segundo corte. Se llama el estado de naturaleza. Estado de naturaleza, así tal cual. El estado de naturaleza es una preconcepción del derecho. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿qué derecho existe en el estado de naturaleza? El nombre de la rosa presenta un estado de naturaleza, pero en una precognición, o sea, en una antelación a. Pero ahí sí hay un estado de naturaleza. Por lo tanto, yo les voy a proponer, pero no como obligatoriedad, porque lo que yo busco es la caracterización del concepto de estado de naturaleza. Hay una película más moderna, sí, Mateo, es Ausencia del Derecho. Hay una película muy moderna que se llama El Señor de las Moscas. Yo les sugiero que se vean El Señor de las Moscas. Está en YouTube, está de forma general en YouTube, de buen formato. Por eso sí. El Señor de las Moscas lo propongo, escuchen pues, lo propongo para que ustedes puedan ver la figura, oiga como lo digo, figura del estado de naturaleza. Bueno, nos queda claro esta tarde que el nombre de la rosa y que el Señor de las Moscas presentan el estado de naturaleza. El estado de naturaleza como estado primigenio, como ausencia del derecho, como precognición de una situación no habida, como una antelación al derecho por el derecho. ¿Listo? Estamos ahí. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, jóvenes. Hay dos cosas en la película. La primera película se ve cómo se maneja el derecho, ¿cierto? Y la naturaleza, porque esa mató. Y la del Señor de las Moscas es más fuerte. O sea, sí. El que trabaja psicológicamente y está por encima del más débil. El más débil, pues tiene que estar en la... Omar Andrés, sí. Y lo que usted dice también, pero vamos a tener aquí un poco de más cuidado. No es posible el estado de naturaleza entre personas racionales sin el concepto de justicia. O sea, está aunado. Ahí nos pasó Mateo el link de la película para los que no la hayan visto.
Ah, soy. Y el profesor, que fue el que la colocó, no le dijo nada. A él no le necesita que le digan lindo. Bueno, entonces, atención. Atención, pues lo que vamos a hacer. Ya ustedes tienen la caracterización del estado de naturaleza. Ya ustedes saben que es una ausencia de leyes, que eso también lo pensó Hobbes, que eso también lo pensó Maquiavelo en su momento, en un estado de desorden estatal, que ese desorden estatal es como un monstruo, como un leviatán, como lo presenta, bueno, y que el hombre es malvado y que el hombre tiene una conducta malévola. Bueno, resulta, jóvenes, que aquí vamos a hacer unos cambios. Todavía no vamos a organizar la tarea porque tenemos que ilustrarnos, no podemos partir de la nada. Pero los invito a que nos ilustremos. Es probable pensar en Colombia, la Colombia que tú y yo vivimos, la de hoy. ¿Para qué vamos a estudiar la historia? Si en la historia no están los fundamentos del derecho. Los fundamentos del derecho están hoy. Los últimos 10 años han sido sustanciales para el progreso del derecho, los últimos 10 años. Quien no haya estado en los 10 últimos años del derecho en Colombia se perdió, absolutamente perdido. Jóvenes, ¿acaso el estado de opinión no es un estado de naturaleza? El estado de opinión donde tú opinas, donde yo digo, donde aquel es una gonorrea, donde aquel es el otro, que abajo aquellos, que subo a estos, que aquí allá, que la marcha, que hoy es sábado, nos paramos aquí, que hijo de putas y tal, ¿sí? Y lo que transmite la media de Eso, comunicación y eso lo maneja. eso. Entonces, ojo, jóvenes, vamos a ilustrarnos con el estado de opinión. Les voy a pasar una columna, no es tarea del ABA todavía, porque nos tenemos que ilustrar. Y ya tenemos 2 tareas, y esta 3, o sea, ya tenemos con qué calificar el 9% del segundo corte. ¿Cierto? Si a eso vamos. Pero les voy a pasar una columna de opinión sobre la opinión pública. Tenga la bondad de leerla y cuando la estén leyendo es corta. Pero cuando la estén leyendo estén pensando en la relación que existe del Estado de Derecho y el Estado social de Derecho, que es asimismo la opinión pública y el estado de naturaleza. Yo la tengo acá, se las voy a pasar ya. Ya se las voy a pasar. Un minutico se las paso. Son de 2 profesores de acá, de la Universidad de Antioquia, que pensaron ese asunto, lo pensaron en ese orden. Se llama estado de opinión, porque, jóvenes, lo que pasa es que el estado de opinión y el estado de derecho tienen una confrontación igual que las confrontaciones que yo les he mostrado hoy. Son confrontaciones. Vea, aquí va el texto. Estado de opinión. Profe, perdón, te interrumpo. Entonces, dice pensar en la relación que existe en el Estado de Derecho y el Estado de opinión, ¿cierto? Sí, pero es solamente pensar. No tienes que escribir nada, aunque me gustaría que fueran escribiendo, ¿cierto? Porque en la medida que uno escribe, ya va mirando las tensiones. Mire, para ninguno de ustedes esta tarde es una novedad que hay una tensión entre el Estado de Derecho y el estado de opinión. Ahí hay una tensión. Pero, queridos jóvenes, terminamos hoy diciendo que también hay una tensión entre el Estado de Derecho y el Estado de opinión, y que pudiera ser analógicamente propuesto el Estado de opinión al Estado de Derecho como el Estado de Derecho al Estado social de Derecho. Fíjense que yo les vengo diciendo desde la clase pasada que estamos en la mitad del curso. Y en la mitad del curso estamos viendo ya unos conceptos duros. Metimos otro artículo de la Constitución y vamos a meter otro dentro de 8 días, que es el derecho a la información. Profe. Sí.
Entonces, por ejemplo, con lo que estamos viviendo hoy en día, pues que es un ejemplo súper claro, que sabemos pues, que hay una controversia entre el estado de opinión y el estado del derecho, por lo que está viviendo el país. Entonces, ahí se podría hablar también de las pretensiones, de Claro, un lado y del otro. claro, y son pretensiones legítimas de un lado y del otro, y tan legítimas que luchan por ellas, y tan legítimas que salen a la calle a manifestarlas, legítimas, claro que legítimas, esas son las pretensiones. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en un país que tiene monopolizados los medios de comunicación. Atención, jóvenes, monopolizados los medios de comunicación. Pertenecen a sustratos de medios económicos supranacionales, donde nosotros tenemos una información, no sé si parcializada o no, yo no lo sé, pero sí sabemos que los grandes medios de comunicación responden a unos intereses de grupos económicos. Eso pues, eso no es mentira. Pero también ustedes ven que es un estado de opinión que está sin formación, jóvenes. Eso sí lo tenemos que reconocer. El estado de opinión en Colombia no está formado. Y a vos te hablan de distintos lados del estado de opinión. De distintos lados te hablan del estado de opinión. Yo puedo montarme en un taxi y el señor hablarme. Miren la reflexión, me pareció una reflexión tan profunda que me hizo un señor en estos días. Me dijo, vea, señor, ¿se acuerda todo el alboroto que montaron cuando la reforma tributaria? Y mire, y la aprobaron. A mí me pareció tan fundamental. Este señor taxista, que le cuesta tanto, porque después también me lo contó, conseguir la platica del día, todo el día sentado ahí, es que conseguirse la platica es duro. Pagarle 70,000, 80,000 pesos al dueño del carro, pagar la gasolina, pagar el arreglo del carro, que si arreglo el carro es echarle agua, y todo un día ahí sentado. ¿Qué le queda después de eso? Si acaso 30,000, y cuando le fue muy bien, que están todos contentos, le quedó 50,000 pesitos, bendito sea Dios. Quedan contentísimos. Pero ¿cuánto trabajó él para conseguirse esos 50,000 pesitos? Entonces, y ese señor salirme con una reflexión tan profunda. ¿La han hecho los medios de comunicación? No la han hecho. No la van a hacer. Pero es que es una profundidad tremenda la del Profe. señor. Dime. Sí, pero mire que entonces uno se pregunta también, ¿a quién le correspondería reglamentar que todos esos medios de comunicación no funcionen como funcionan en el país? Por Dios, es que usted prende RCN, Caracol, todas esas emisoras, y eso es prácticamente la misma historia. Entonces, ¿quién reglamenta? ¿A quién le corresponde enderezar en derecho eso? Porque señor entonces Daza, le respondo con la Constitución Nacional. El presidente de la República es el señor y garante de los medios de comunicación nacional. Además es el comandante de las fuerzas del orden, gústenos o no nos guste. Y además representa la soberanía nacional. Y corresponde a todos los ciudadanos en derecho estar en correlación a esas normas. Una acotación. Cuando inició la paz habanera, Juan Manuel Santos contrató el mayor centro de lavado cerebral del mundo para que, utilizando los medios de comunicación, cometieran esa paz habanera. Se llama el Instituto Tavistock y es financiado por la Fundación Rockefeller, de la cual Santos es miembro de su junta directiva. Lo que pasó es que no se quedaron con la paz habanera, sino que se amañaron y de allí se desprenden todos los formatos que manejan los medios de comunicación para influir en la sociedad. Sí, yo de esos datos pues no conozco. No, yo sí los conozco. Perdone. Esa Gracias, muy amable. José Vicente.
Pues no, profe, en definitiva considero que somos nosotros como pueblo los directamente responsables de esta situación. Entiendo que pues que la guerra ha mermado mucho la capacidad de reacción de la gente porque pues hemos vivido un terrorismo de Estado, una guerra sucia, pero cambios sí que se han tratado de hacer. Es cierto que hay un monopolio en los medios de comunicación, en el sistema económico y en todo lo que tiene que ver con las riquezas de este país, pero en definitivamente es el pueblo el responsable en quien recae, digamos, esa responsabilidad del cambio o no cambio. Yo creo que en la medida en que va pasando el tiempo y nos van dando garrote, pues vamos aprendiendo y muy seguramente se van a notar los cambios en los próximos comicios electorales. Eso esperamos, pues, aunque esto es un pueblo analfabeta político, pero ojalá las cosas cambien. Yo sí siento vientos de cambio, ojalá. Bueno, el joven que hacía días no venía, que una vez me regaló un lapicero y no volvió. ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Joan Uribe. Bien pueda, Joan. Nosotros no estamos allá. Yo no me considero ni de derecha ni izquierda. Porque la gente está buscando son mire, hasta ahora le digo, no hay un análisis de ese asunto y los análisis que han salido pues muestran su sesgo, ¿cierto? Porque otra cosa es que yo muestre mi sesgo. Si yo fuera a escribir desde ese asunto, escribo desde mi formación Goda, ¿cierto? No, porque yo venía y todos los carteles decían Centeno, de Colombia Humana, Pueblo Democrático, entonces son los Partido Verde, entonces son los partidos. ¿Quién más? Hay un escritico, usted me hace recordar una cosa muy bella. Hay un escrito que Carlos Gaviria hizo cuando él se entró al Polo Democrático. Nunca estuvimos pues de acuerdo con sus ideas y mucho menos con sus ideas políticas, pero es un argumento tan fuerte, tan existencial, tan fundante, que llama mucho la atención que un hombre ya tan mayor, porque él cuando entró a esas toldas estaba ya bien mayor, todo un ideólogo, porque él entró como un ideólogo. Además, a eso entró como un ideólogo y terminó como candidato en las elecciones más grandes que ha tenido este país. Después de eso yo no creo que vuelva a haber otra cosa igual, pero grande. Yo los invito, sobre todo los más jóvenes que no les tocó muy bien eso, que se entren para que vean la contienda tan dura, más o menos, sí. La contienda tan supremamente dura de ese asunto. Bueno, jóvenes, qué bueno que entren en esas reflexiones. Sobre todo, miren, no hemos todavía tocado el elemento justicia. Miren los que le siguieron el récord a esta clase de hoy, que ustedes pueden responder a esa pregunta tan sustancial, que es derecho. Y hoy ustedes le pusieron unos atenuantes, unos bemoles más a esa pregunta por el derecho. No olviden dos posiciones naturalistas que son importantes para seguir mirando lo que sigue del curso. La objeción de conciencia y el criterio de buena fe. Son netamente iusnaturalistas, pero siguen operando, siguen manteniéndose. Fíjense que cuando yo leía lo de la sentencia 836, hacíamos unos mantenimientos de orden y veíamos lo que se decía ahí en cuanto que los jueces de la República no podrían fijarse única y exclusivamente a la norma, sino que tendrían que ver en otros contextos, en otras posibilidades, que si no las mencionaron ahí, estarían en orden al iusnaturalismo. ¿Acaso ese nexo causal entre la una y la otra
no pudiera ser ese, pudieran ser muchos más, pero ese es uno de ellos, entre las dos sentencias. Bueno, jóvenes. Profesor, nosotros tenemos aquí como una afinidad, una identidad con el derecho mexicano. Veo que hay mucho texto que se toma de allí. Se llama derecho comparado, pero nosotros no nos comparamos tanto con México, nos comparamos es con Chile. Porque veía, esto a raíz de que veía la semana anterior, cómo quitaron la objeción de conciencia de los médicos para practicar la eutanasia. Entonces les quedó, ya no existe, ¿la practican o la practican? Así. Diríamos que luego nos quedarán eso aquí. No, porque aquí hace rato está despenalizada la eutanasia. La eutanasia está despenalizada desde el 4 de octubre de 1997. Que el Congreso no legisle es otra cosa. Antes ellos se demoraron mucho. La laicidad de ese estado es mucho más antigua. Es de 1911 y la nuestra es de 1991. Y ese país es más católico que este. ¿Ah? Una inquietud ya con referencia a los dos textos de las autonomías, el de la ética y el de Carlos Gaviria. ¿Vota usted mejor en su escrito porque se den los cuidados paliativos antes de que ofrecerle al paciente la opción de la eutanasia? Claro, y se le debe ofrecer a cada persona, a cada familia, un tratamiento de orientación por si quiere mantener a su paciente, a su enfermo hasta el último momento. Eso es un derecho. Y lo que pasa es que a veces les aconsejan y se dejan llevar con un consentimiento informado frío y calculado y pierden a su paciente. ¿Viola la dignidad humana realmente no darle esos cuidados? Yo creo absolutamente que sí, pero eso lo digo yo, ¿cierto? Y de este lado, ¿qué se dice? De este lado se dice que la dignidad, que no vale la pena vivir así, que se no está produciendo, que antes está produciendo más gastos, que por favor, que mire, ¿para qué sirve mantener la vida así? ¿Para qué sirve una persona así? Yo soy muy claro en el escrito con ese asunto. Bueno, jóvenes, les deseo una feliz tarde, que vayan aprovechando, que hagan su bitácora. Nunca se las voy a pedir, pero hagan su bitácora de qué aprendí hoy en Derecho. Y no lo hagan solamente con este curso, háganlo con todos los demás. ¿Qué aprendí hoy en Derecho? Bueno, jóvenes, les deseo una feliz tarde y estamos en comunicación para la próxima semana. No, yo no les he dado una fecha. Ustedes vayan haciéndolo y yo les voy diciendo, ¿cierto? Que no tenemos afanes de ninguna clase. Que tengan una buena tarde. Que les vaya muy bien. Gracias, profesor, igualmente. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.